Hola, muy buenas. Bienvenidos a GusTV. Hoy vamos a hablar acerca de cámaras de acción. Concretamente, vamos a hablar de esta cámara, la Eagle 4K, de la marca Fluid & Form. Intro y vemos el unboxing. Esta es la Eagle 4K, una cámara que tiene conexión Wi-Fi, tiene una pantalla trasera de 2 pulgadas que no es táctil, ¿sí? Según he podido confirmar con el fabricante, esta cámara, me lo tengo aquí apuntado, lleva el sensor OmniVision 4689 y el chipset SunPlus 6350, es decir que es una cámara similar en características a la Eken H9, la tan conocida. Esta cámara nos ofrece una apertura de plano de 170 grados, ¿sí? Una característica que llama la atención en el unboxing es la cantidad de accesorios que trae. Entre ellos se puede destacar el mando a distancia, las baterías, por ejemplo. Las baterías son de 1350 mAh, o sea, da bastante. Y una cosa que me llamó la atención de las baterías es que tienen una forma muy bonita, son amarillas y sus extremos son como redondeados. Pero hace juego dentro de la cámara. Si tú vas con la cámara y la mueves, sientes que hay algo que se sacude. Yo creo que, bueno, no afecta al rendimiento de la cámara, pero lo he podido comprobar con otras baterías. También avisar que es compatible las baterías de esta cámara con la Eken, con la SJ-Cam, con la GitHub. Yo tengo una GitHub de la que tengo cargador y baterías que me valen para esta cámara, así que lo he podido probar. Y ahí, claro, me di cuenta, al poner las otras baterías, que no tiene este movimiento. Al mover la cámara no sientes algo suelto dentro, que sí me pasa con las baterías originales de esta cámara. Pero bueno, no creo que afecte al rendimiento, para nada, vamos. Y las baterías son chulísimas y son de bastante capacidad. Decir también que el fabricante lo presenta como un 4K, como sucede con muchísimas cámaras chinas. Realmente no es un 4K, lo que hace es dispara, bueno, 25 fotos por segundo y luego las interpola, las une y por interpolación obtiene ese falso, digamos, 4K. De todas maneras, mi interés nunca está en el 4K. Cuando yo compro una cámara, especialmente estoy interesado en el 1080 a 60 fotogramas, que es con lo que normalmente grabamos en el canal. Entonces, esta cámara nativamente da esa resolución y la verdad que es muy respetable, da unos resultados bastante dignos, teniendo en cuenta que es una cámara de precio muy accesible, es una cámara económica. Sin embargo, bueno, el resultado es bastante digno. Entonces, me he propuesto, yo tengo, bueno, he trabajado siempre con distintas cámaras, GoPro, GitHub, y hoy me he propuesto comparar la Eagle 4K contra una cámara de alta gama, que es la GoPro, la Hero 5. Tener en cuenta que la Hero me costó cercano a los 300 euros, en torno a los 300 euros hace un par de meses, y esta cámara me costó 82 euros. Así que bueno, vamos a compararlas y que cada cual saque sus conclusiones. Bueno, ya tengo las dos cámaras montadas, la comparativa, la Eagle 4K con la GoPro Hero 5 Black. Así que, nada, voy a probar a ver qué tal va.
Por supuesto le he quitado la estabilización de imagen, están las dos igual, en 1080-60 sin estabilización de imagen. Y nada, vamos a hacer la comparativa. Vamos a tirarnos por los lagartos. ¡Vamos allá! Bueno, en la comparativa tenemos a la izquierda la imagen de la Eagle 4K y a la derecha la imagen de la GoPro Hero 5. Las dos a 1080 a 60 fotogramas por segundo. Esta cámara, en cuanto a su manejo, es muy sencillo y similar a otras cámaras de acción. Tenemos un botón delantero, que es con el que se enciende la cámara. Una vez que tenemos la cámara encendida, ese botón que está indicado como Mode es el que nos permite cambiar entre los distintos modos de la cámara. Pasamos con este botón de vídeo a foto. De foto podemos pasar a ráfaga y si lo volvemos a pulsar pasamos a timelapse. Del mismo modo, si presionamos este botón, accedemos a las preferencias y ajustes de la cámara. Esta cámara también cuenta con dos botones laterales que nos permiten y nos facilitan la navegación dentro de los ajustes de la cámara. Pero además tiene otras funciones. Por ejemplo, estando en modo vídeo o en modo foto, ¿sí? Si pulsamos el botón superior de los dos que están en el lateral, accedemos a la previsualización de las fotos y los vídeos. Si pulsamos el botón inferior de los que están en el lateral de la cámara, siempre, accedemos a activar el Wi-Fi de la cámara. Bueno, como se puede ver, el manejo es muy sencillo. El tema de las preferencias y los ajustes de la cámara no los voy a contar porque bueno, es cuestión de entrar en el menú y ir trasteando, ajustando las cosas a las necesidades de cada uno. También decir que, bueno, todas las confirmaciones que le das a la cámara es con el botón de disparo, ¿no? Cuando navegamos dentro del menú de ajustes, confirmamos las opciones con el botón de disparo. Y nada más, seguimos con la comparativa de las imágenes. La verdad que muy bien. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de las conclusiones de la cámara. Creo que es una cámara más que digna y muy recomendable. Si te quieres iniciar en esto del vídeo, el surtido de accesorios que trae ya es más que nada muy completo y te permite desenvolverte en variadas situaciones. Una cosa que he hecho en falta de la cámara es un manual un poquito más completo, o aunque sea instrucciones en la misma web del fabricante. Por ejemplo, para encontrar la app que controla la cámara, pues tuve que recurrir a manuales de otras marcas, ¿sí? Y bueno, concretamente la aplicación, voy a pasar el dato ya que la he encontrado. La aplicación que controla la cámara se llama eSmartDV, ¿sí? Y para enlazarla hay que dar como clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Con eso enlazas con la cámara. Y he visto que el tiempo de respuesta es bastante rápido. Así que, bueno, si estás interesado en esta cámara, debajo en la descripción dejo el enlace de compra. Y si compras con ese enlace, de paso ayudas con unos centimillos al canal. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y si no estás suscrito, suscríbete. Y hasta el próximo vídeo. Gracias y hasta la próxima.